Bien, buenas noches, chicos y chicas. Bien, vamos a continuar con nuestro avance. Estábamos viendo ayer las posturas. Ya, vamos a ir analizando lo que pasa con la columna vertebral y de ahí vamos a pasar a biomecánica de la marcha. Bien. Entonces, cuando hablamos de la columna lumbar, ahí está, ya me apareció. Vamos a poner aquí un ladito esta imagen para que ustedes vayan viendo y al mismo tiempo vamos viendo el contenido. Bien, entonces la columna lumbar, la posición sedente, si tenemos una postura en la cual se genere un exceso de cifosis, que es una posición en la que nosotros flexionamos hacia adelante, que es una posición muy frecuente, ya que sería cuando nosotros, en vez de estar así, como la imagen, estaríamos sentados. A ver, vamos a cambiar de color. Ya, así. Estaremos sentados de esta manera, con la cabeza acá. ¿Ya? Entonces, cuando hacemos eso, en esa posición, los ligamentos y la musculatura que usamos para mantener el equilibrio del cuerpo, que se encuentra en la parte posterior de la columna, se ven tensionados o sobrecargados. ¿Ya? Por eso ven que aquí dice que se sobrecargan los ligamentos posteriores de la espalda y eso incluiría a la musculatura de esa zona también. Por eso cuando tenemos esa posición suelen generarse dolores principalmente en la zona dorsal, ya en la zona del tórax. Esta misma posición hacia la parte anterior haría que los discos vertebrales, intervertebrales, se presionen. ¿Ya? Eso generaría que pudiesen haber hernias. Todo eso ocurriría en la zona dorsal. Es muy frecuente en las personas que son altas, ya debido a que la mayor parte de los muebles están acomodados para personas de talla estándar. Ya las personas altas muchas veces para poder acomodarse al mueble forzosamente se inclinan y se ponen en esa posición, toman esa postura. Y ahora, para hacer que esa persona se acomode en una posición natural, hay que tomar en cuenta dos cosas. Primero, hay que forzar una lordosis lumbar. Ya para eso, el mueble, la silla, tiene que tener esta curvatura que ustedes están viendo acá. ¿Ya? Tiene que tener una curvatura, ya sea ahí, también puede ser que tenga una curvatura hacia abajo, acá, forzando a que cuando nos acomodemos, ingrese los glúteos a esa zona, y eso formaría, bueno, forzaría a que se curve acá. ¿Ya? Puede ser también un asiento, que puede ser recto, pero que suba recto un poco y de ahí tuerza hacia atrás. ¿Ya? Pero lo más natural es que sea curvo, como lo que están viendo en la imagen. Eso va a forzar a que tenga esa posición. Pero no basta con eso. Acuérdense lo que les decía, que los altos
van a tener que verse forzados a inclinarse. Entonces, lo otro que tienen que hacer es ajustar el lugar donde está desarrollando sus actividades, sea colegio, lo que sea, se acomode a la altura necesaria para su ángulo visual. ¿Ya? Lo están viendo acá, ¿no? El ángulo visual debe estar generalmente a 90 grados con relación a lo que es el cuerpo. Y de ahí puede variar entre 10 a 20 grados hacia abajo o incluso 10 a 20 grados hacia arriba para que no tenga que verse forzado a mover la columna y solamente para mover los ojos y la cabeza. ¿Ya? Además de eso, es importante que la mesa donde va a desarrollar sus actividades, sea que teclee, escriba, lo que sea, ya forme un ángulo entre el brazo y lo que es el cuerpo de 90 a 100 grados. ¿Ya? Ahí. Ese ángulo, ahí para que eso no fuerce a que la columna se tuerza adelante. Estas mismas reglas que le digo se aplican también para las otras porciones de la columna. ¿Ya? Bien, eso sería en cuanto a la columna lumbar, que es la que más sufre en la posición de sentada. ¿Ya? Es la que más va a sufrir. ¿Ya? Bien, en cuanto a la columna cervical, el sufrimiento de la columna cervical no dependerá tanto de la posición sentada ni del asiento, ¿ya? Sino dependerá de su campo visual, del campo visual que tiene la persona, ya que depende de ese campo visual, le forzará a que tenga que cambiar posiciones en el cuello y eso será lo que sobrecargue a la parte de la musculatura. ¿Ya? Entonces hay que tomar dos aspectos cuando hablamos de la columna cervical. El primer aspecto es la distancia desde los ojos hacia el punto de trabajo. En este caso están viendo un monitor, ¿no? Están viendo la distancia de 36 a 46 centímetros desde el punto visual hacia lo que voy a mirar. Ya no siempre es un monitor, puede ser también hacia abajo, vamos a leer lo que esté escribiendo, si es que le toca hacer escritura. Entonces, en caso de eso, tendrá que estar también a esa misma distancia. Ya, la distancia de lo que vamos a tener que observar tiene que estar entre 36 a 46 centímetros. Si trabajo con computadoras, mayor razón de esta distancia. ¿Ya? Ahora, los ojos pueden moverse en un ángulo de 15 grados hacia arriba y hacia abajo. Ya, es lo que les mencioné hace rato. Podemos tener el campo visual, ya, siempre y cuando pueda alcanzar entre 15 a 20 hacia arriba, 15 a 20 hacia abajo, ya, en dirección del campo visual. ¿Ya? Si es escritura, donde yo tenga, también la variación será la misma. ¿Ya? Ese campo visual es el que va a dominar el paciente. ¿Ya? Bien, si es que está acomodado para que tenga que forzar su vista a mayor de esta distancia, como ven, incluso en algunos casos se alcanza a 45 grados, ya, eso va a generar fatiga en la musculatura del cuello. ¿Ya? ¿Eso a qué se refiere? Pongámosle que tenga un área de trabajo, pongámosle, está aquí escribiendo y tiene también la pantalla. Entonces, el paciente, su punto de visión es acá. Ya hacia arriba de repente aquí hay unos 30, pero hacia abajo hay unos 45. ¿Ya? Entonces le va a forzar a que él tenga que estar trabajando hacia arriba y hacia abajo. Eso haría que se sobrecargue la zona posterior de la región cervical. Bien, eso le va a generar generalmente dolor en la zona del músculo trapecio y también puede generar tensión en los brazos. Bien, como decía, son los dos que más sufren en la posición de sentado. En cuanto a los discos invertebrales, cuando el paciente está en esta posición, sufre mucha presión si es que no hay una posición adecuada. ¿Ya? Si toma la posición inclinada hacia adelante
van a presionarse los discos intervertebrales en la parte anterior y los ligamentos de la zona posterior van a verse tensionados. Si por el contrario el paciente tiene una posición recostada, ¿ya? Va a pasar lo mismo, pero más en la zona cervical y la zona dorsal, ¿ya? Ahora, los discos intervertebrales generalmente pueden soportar estas tensiones. ¿Ya? Sin embargo, hay cosas que pueden favorecer que se dañen más fácilmente en estas posiciones. Uno, que el paciente no esté bien nutrido y no pueda reemplazar rápidamente las proteínas que están en los discos intervertebrales. Segundo, que haya sobrepeso, ya que al haber sobrepeso, la presión sobre la zona que está siendo afectada va a ser mayor. Y tercero, la posición que el paciente tenga en lo que son los brazos, ya que cuando estamos sentados podemos también dispersar parte del peso sobre los reposabrazos hacia los lados. Cuando tenemos un buen reposabrazos hay menos presión discal. Entonces, en áreas de trabajo donde hay intenso movimiento y el paciente tenga que cambiar rápidamente de posiciones por lo que es la actividad de trabajo que tenga, siempre es útil que se use también reposabrazos, que se recomienda que estén entre 5 a 10 centímetros de diferencia con lo que es la altura del punto de trabajo. Eso es para que él pueda bajar. Eso dependerá obviamente de la talla del paciente, ¿no? De lo que es la longitud del húmero, más que todo. Ya que si es más largo, necesitará que esté más abajo, más corto, más arriba. Bien, en cuanto a la musculatura, algo que yo siempre les suelo decir con los músculos, la columna vertebral, si bien es hueso y está diseñado para soportar el peso del cuerpo, solito no puede trabajar la columna vertebral. Necesita el equilibrio que le dan los músculos. La musculatura de la columna vertebral se encarga de mantener su estabilidad, aun cuando nosotros modifiquemos de posición. Ya que estamos presionando alguna posición, nuestros mismos músculos van a contraerse hacia un lado para tratar de equilibrar la columna y que el peso no se sobrecargue sobre un mismo punto. Ahora, cuando una persona tiene actividades muy sedentarias, la musculatura de lo que es la columna vertebral se va debilitando. Acuérdense cuando hablamos de lo que es músculos, les decía en fisiología que para que un músculo tenga masa muscular y fibra necesita trabajo, estímulo. En la posición sedente, generalmente esta musculatura se va debilitando, perdón. Eso hace que fácilmente la columna pierda su estabilidad. Y eso hace que empiecen a aparecer patologías como las hernias de discos y otras cosas más. En cambio, si la musculatura se la mantiene trabajada, a pesar de que le demos trabajo en una posición mal sentada, podemos decir, la columna podrá mantener su estabilidad, incluso con patologías. Hay personas que a veces les sale la hernia de disco, pero cuando ustedes hagan su trabajo de fisioterapia, que ya van a ver más adelante que parte del trabajo es fortalecer el músculo, y lo que están viendo, por ejemplo, en fisioterapia 1, de usar electroterapia para fortalecer el músculo, eso hace que la columna a veces se estabilice de nuevo y a pesar de tener patología, el paciente va a dejar de estar sintomático. Muchas veces incluso al trabajar ciertos grupos musculares se puede recuperar la posición adecuada o una postura erguida mientras está sentado. Bien, hay tres posturas en sentado, ¿ya? Una avanzada, media y retrasada. Eso se refiere más que todo a la posición que tomamos al asiento en relación al respaldar, ¿ya? Creo que les puse una imagen acá. Aquí está. Aquí están las tres posturas, ¿ya? La avanzada, la media y la retrasada, ¿ya? Entonces, les voy a sacar la imagen a un ladito para que podamos trabajar con esa imagen. Un electroestimulador, no sabría decirte ahorita cuánto cuesta, pero hay de todo precio. Hay de los más sencillitos,
que vienen solamente con 2 canales o con un canal, esos sencillitos, ya que suelen ser bastante económicos, pero no te permiten hacer mucho trabajo, porque realmente su intensidad es más baja, ya, y más se suelen usar como TENS que como electroestimulador, ya, pero hay también equipos bastante grandes. Sin embargo, mándame un mensajito al WhatsApp y te lo pregunto por los contratos en cuanto está, si tú quieres comprar. ¿Ya? Bien, esperemos un ratito que se puso lento mi máquina y no me quiere abrir lo que quiero. Bueno, mientras puedo, vamos a ir hablando de la postura. Quería mostrarles esa imagen aparte para ir corroborando. ¿Ya? Cuando estamos sentados con una postura muy adelante, pues se llama avanzada, ¿no? Ya generamos generalmente una curvatura intensa, ¿ya? A ver, ya me está queriendo dar. Eso, ya. Ok, bueno, sale incompleto, pero bueno. Bien, entonces la postura avanzada es la del medio, esta de acá, esa. Ya, como ven, hacemos una inclinación hacia adelante, donde el ángulo que vemos entre lo que es el muslo y lo que es el dorso, ya está disminuido, hay menos de 90 grados, ya. En esta posición, aparte de lo que hemos hablado de lo que pasa con la columna, van a pasar a unos otros efectos en otras partes del cuerpo, ya. ¿Qué va a pasar? En esta posición vamos a presionar lo que son las vísceras, ¿ya? Entonces, a nivel abdominal, las vísceras van a estar presionadas, ¿ya? Eso va a reducir la circulación sanguínea en las vísceras, lo cual hace que no trabajen de forma adecuada. Como en el abdomen principalmente está el intestino, entonces el intestino trabaja muy lento. Eso hace que el paciente tenga un tránsito intestinal lento, en otras palabras, para estreñido, ¿ya? Suelen sufrir de cólicos abdominales, ¿ya? E incluso pueden presentar indigestión, ¿no? Debido a que el estómago no deja pasar rápidamente los alimentos. Eso es a nivel de las vísceras. Pero también al tener esta posición, presionamos una vena, que es la vena cava inferior. Ya sucede que los vasos sanguíneos del miembro vienen por acá, se juntan, ¿se acuerdan? Las ilíacas, la vena cava, y aquí la vena cava se presiona. Eso retarda el retorno venoso, ¿ya? La sangre que tiene que volver los pies va a retrasarse. ¿Y eso qué puede generar? A nivel de los pies aumenta las presiones de las venas y eso puede generar que las varices empeoren, si tiene varices o si es predispuesto, que vayan apareciendo. Esa mala circulación también va a favorecer procesos inflamatorios que pudiésemos tener en miembros inferiores, como pacientes que pueden tener gota, pongamos que sea en torsión tobillo. Si yo mantengo esta posición, va a retrasar el proceso de separación y por lo tanto la inflamación va a durar más tiempo. ¿Ya? Bien. A nivel respiratorio, la sobrecarga que hay de las vísceras sobre el aparato respiratorio va a hacer que también el paciente tenga que hacer más esfuerzo respiratorio y eso va a generar cambios en la musculatura del tórax, ya que tengan en cuenta que cuando el diafragma no puede trabajar, usamos músculos del tórax para poder mover las costillas. ¿Se acuerdan cuando hablamos ventilación en fisiología? Eso generará tensión muscular
en la zona dorsal del paciente, ¿ya? Además, que tendrá que trabajar más en cuanto a su musculatura para mantener el equilibrio del peso de la cabeza. Estas dos cosas tensionarán la musculatura del cuello, ¿ya? Y por lo tanto, los pacientes que tienen esta posición van a sufrir de dolores de cuello, dolores de pies, sensación de congestión en los pies y tránsito intestinal reducido, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Veo que alguien levantó la mano, creo. Ya está, con tiempo. Bien, luego estaría la postura media, ya que es la postura que en la imagen estaría a la derecha, que me salió incompleta, pero la tienen completa en el documento que les he elaborado. ¿Ya? Sería esta de acá. ¿Ya? La postura media es cuando el paciente coloca adecuadamente lo que es la línea del dorso en relación con lo que es el muslo. En otras palabras, entre estos dos hay 90 grados, ¿ya? Entonces, si yo mido lo que es el muslo con referencia a lo que es el dorso, ahí habría 90 grados. Esa es la postura media. Es la postura más relajante para la columna vertebral, es la más adecuada, ya que hay un equilibrio adecuado. ¿Ya? Sin embargo, eso es mientras estamos en momentos, podemos ir de relajamiento o descanso, ya que si estamos realizando algún tipo de trabajo, como por ejemplo estar tecleando, pasando cosas, algo, esta posición muchas veces puede generar mayor tensión muscular, porque es una posición de equilibrio. Si yo tengo que hacer un movimiento hacia un lado o hacia el otro lado, tensionará la musculatura del lado opuesto. Sin embargo, es la posición más adecuada. Bien, luego estaría la postura retrasada, ya que sería la que tenemos en la imagen adelante, esta de acá. ¿Ya? En esta posición, como ven, el ángulo que se forma entre lo que es el muslo y lo que es el dorso, ya como pueden ver, es más abierta. Es mayor a 90, que eso es lo que se refiere acá. En este caso, ya la presión sobre la columna va a descansar en parte en lo que es la región dorsal y cervical. En esta posición, la columna lumbar se va a ver favorecida. ¿Ya? La parte lumbar va a torcerse como debe ser en su forma natural, pero lo que es la parte dorsal se va a ver forzada, va a estar más forzada hacia la parte anterior. Y el cuello, que tiene una curvatura normalmente así, al tener que cambiar de posición, se va a enderezar. Eso significa que la curvatura natural de la columna cervical se va a reducir y la curvatura de la región dorsal se va a intensificar. Ya, si bien es una posición de descanso, solamente favorecerá a la zona lumbar de forma temporal, ya que posteriormente sentiremos presión en lo que son la zona dorsal y cervical. Ya, generará bastante tensión en la zona cervical, generando mayor dolor en la musculatura de la zona cervical. Ahora, esta posición comprime el tórax. Si bien en esta posición, fíjense, relaja el componente abdominal y por lo tanto favorece la circulación a nivel de las vísceras y por lo tanto no hay el problema que vimos en la posición avanzada, ¿ya? Tampoco habría problema de la circulación de la sangre que habíamos mencionado, porque en este caso no estaría presionado lo que es la vena cava. Pero en esta, la presión estaría a nivel torácico, estaría en el tórax, lo cual también reduciría el trabajo ventilatorio, haciendo que haya más esfuerzo y eso incrementa la tensión muscular en los músculos del tórax. ¿Ya? Bien. Bueno, algunas de las cosas que puede generar cuando uno está mal sentado. ¿Ya? Entonces,
las posiciones, antes que hable eso, les estoy mostrando las 3 posturas que tomamos cuando estamos sentados. También hay otra que no mencioné ahí que podemos tomar cuando hay situaciones de incomodidad o de dolor, que es la posición lateral, ¿no? Cuando nosotros tenemos una inclinación hacia un lado. Cuando inclinamos hacia un lado el cuerpo, pongámosle que quiero apoyarme sobre la derecha, ¿no ve? Así, voy a generar tensión sobre el lado contrario, ¿ya? Bien. Bueno, no sé de dónde viene ese ruido. Bien, también estarían las rotaciones, ya cuando el paciente tiene que rotar hacia un lado, como por ejemplo cuando atienden en caja, tienen que estar haciendo esos giros. Ya, en ese caso también hay tensión sobre lo que es la columna lumbar. En estas dos que le estoy mencionando, lo que es la lateralización y la rotación en la posición sedente, la presión se va a ver sobre la zona lumbar. ¿Ya? Bien. Entonces, algunos errores que hay cuando están mal sentados y que es importante. Por ejemplo, una mesa demasiado alta va a forzar a que yo tenga que subir más los brazos y tenga que torcer más la zona lumbar. Si es demasiado baja, voy a presionar sobre lo que es la zona dorsal y la zona cervical. ¿Ya? Si la silla es demasiado alta con respecto al suelo, ¿ya? Va a haber mucha presión en lo que es la zona popltea, ¿se acuerdan? La parte posterior de la rodilla, ¿ya? Eso va a generar que el paciente se le empiecen a hinchar sus pies por una mala circulación. Y si es demasiado baja, eso va a generar que forzosamente el ángulo se cierre parecido a una posición ya avanzada, como la que les mencionaba, va a ser parecida a esta, ya que voy a tener que subir los pies para poder acomodarme el asiento. Ya, eso va a actuar, por lo tanto, igual que esta posición. Pero además de eso, va a incrementar el peso del cuerpo en la tuberosidad ilíaca en esta zona, generando más dolor en esa posición. En otras palabras, es cuando nos duele de estar mucho tiempo sentados. Bien, eso entonces sería lo que es la posición sedente. Yo aquí, lo que les decía ayer, en anexos, les he puesto las medidas o características que tienen que tener los muebles cuando estamos sentados. Lo ideal, obviamente, ¿no? Bien, se me fue el tiempo con esto. Vamos a ver ahora biomecánica de la marcha, ¿ya? Vamos a ver lo que es la caminata, ¿ya? Vamos a terminar hoy y mañana más, ya que nos liberamos. Si se han dado cuenta, en el calendario académico, el día de mañana no tendríamos que haber pasado clases, ¿no? Porque el calendario decía que terminamos hoy día y empezamos la materia nueva el viernes. Pero yo he dejado estos días porque sé que a veces pasa estas circunstancias para poder nivelarnos. Y así que mañana vamos a pasar terminando este tema, lo que es biomecánica de la marcha, ¿ya? Les he puesto también tarea, ¿ya? No se olviden de hacerla. Y sus cuestionarios de la anterior materia, creo que hay 2 que no lo han hecho. Tengan en cuenta que eso es por puntaje, así que háganlo. Está todavía en tiempo, pero va a tener menos nota, pero háganlo, ¿ya? Tienen hasta hoy a medianoche. Ya después de eso, no se va a recibir, ¿ya? Bien, cuando Oiga, hablamos doctor, ¿de esta materia o de la materia que ya pasamos es el cuestionario? de la anterior materia, de esta todavía no he sacado, Ah, ¿ya? Ya las debía hacer seguro. Pero hay 2 que no lo han hecho. No voy a decir sus nombres, pero ellos saben quiénes son, ¿ya? Bien. Hay que entender... Dígalo, pues. ¿Qué cosa? No entendí nada. ¿Quiénes son los que faltan de la tarea? Está en su conciencia, como yo digo. ¿Ya? Bien.
Entonces, hay que entender que el cuerpo es dinámico, ¿ya? No es estático. Si Creo bien que sí. lo hemos estudiado en la posición de echado, en la posición de parado y en la sentada, que es la que más patologías nos trae, ¿ya? Ahora vamos a ver el cuerpo en dinámico, en la marcha. Cuando ustedes evalúen un paciente, miren, un buen profesional, como decimos nosotros en salud, va evaluando a su paciente desde que cruza la puerta. Eso significa, cuando ustedes ven que su paciente está caminando yendo ustedes ya tienen que ir analizando su marcha. Tienen que ver cómo él está caminando, ya que si nosotros vemos que su marcha está alterada, con eso nos podemos dar cuenta de detalles sobre lesiones, dolores incluso. Ya hay personas, por ejemplo, que de repente, mire, tiene un dolor de repente en la rodilla del lado izquierdo. ¿Ya? Y él está viniendo porque le duele la rodilla izquierda. Pero cuando ustedes ven que camina, se debe a que él está poniendo todo el peso sobre la rodilla izquierda. ¿Y por qué está haciendo eso? Puede que tenga alguna alteración en la columna, una alteración en el pie, pongámosle que un pie es más corto que el otro, etcétera, o su zapato está alterado, bueno, muchas cosas. La cosa es que está sobrecargando la rodilla izquierda, pero el problema no está en la rodilla izquierda, sino en otra parte del cuerpo. Y eso es porque él, cuando camina, está traspasando ese problema que tiene, incrementando la carga sobre la rodilla izquierda. Entonces, por eso es importante analizar la forma en la que el paciente camina. Y vamos a ver, se ve desde cómo ponemos el talón, ya la rodilla y lo que es la cadera. Tiene que haber un balanceo natural al caminar. ¿Ya? Bien. Va a disculpar ese ruido, creo que es del vecino que está haciendo algunos ajustes, no sé. Bien, cuando nosotros caminamos, tenemos que tener un contacto completo con el suelo. ¿Ya? Bueno, me olvidé ponerle el dibujito, pero vamos a poner, acá suponemos que este es el pie. Bueno, no va a ser un pie espectacular, ¿ya? Pero supongamos que es el pie, aquí están los dedos y ese dedo de acá es el dedo gordo. Hay 3 puntos que siempre deben estar en contacto con el suelo. La zona del talón, ya la articulación metatarso-falángica del primer dedo, que es acá, donde se une o nace el dedo gordo, y la articulación metatarso-falángica del último dedo. Ya, esos 3 puntos siempre tienen que estar en contacto con el suelo. Si alguno de estos no está, incluso cuando evaluamos la caminata de los pacientes, hay una técnica en la cual les pintamos, a los niños principalmente cuando queremos evaluar su marcha, le pintamos con tinta la planta del pie, le hacemos caminar por un papel blanco largo, ¿ya? Y vamos viendo cómo va dejando la marca. Si nosotros vemos que alguno de estos 3 puntos no está teniendo un buen contacto, seguro está pasando alguna cosa en su pisada. Puede ser que sea una alteración del tobillo, rodilla, cadera o incluso la médula, pero en la columna vertebral. Y puede que de repente en ese momento el paciente no esté reflejando dolor, pero en un futuro lo va a hacer. Por eso es importante analizarlo. ¿Ya? Bien, nosotros caminamos siempre haciendo 2 fases, una de apoyo y otra de balance. ¿Ya? ¿Eso a qué se refiere? Si ustedes apoyan el pie derecho, por eso aquí les he puesto esto, mientras están apoyando el pie derecho, al mismo tiempo están balanceando el lado izquierdo. ¿Ya? Entonces tenemos un punto de apoyo que tiene que estar directamente en el suelo, ¿no? Cuando les digo que toca estos puntos. La otra parte se está balanceando. En otras palabras, ese pie pues se está moviendo hacia adelante, ¿no? Cuando vamos caminando. Y luego invertimos. Ya podemos tener una caminata en la cual tenemos doble apoyo. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Apoyo un pie, balanceo el otro y luego los dos apoyan, ¿no?
Es como cuando estamos marchando, ¿no? La caminata de cuando van llevando el ataúd o cuando están haciendo la marcha de entregar a la novia, etcétera, ¿no? A ver, que uno da un paso, se detiene, da otro paso, se detiene, ¿ya? Con doble apoyo, ¿ya? Esa es una marcha normal, por si acaso, ¿ya? La hacemos cuando vamos a caminar muy lento o necesitemos una sobrecarga, ¿ya? Pero tenemos ese apoyo, ¿ya? Entonces, tenemos esas dos marchas. Cuanto más rápido, menos apoyo tenemos, ¿ya? Y obviamente desaparece ese doble apoyo, como les digo. Entonces, ese doble apoyo no es considerado patológico, es normal, pero depende de la velocidad a la que nos estamos moviendo, ¿ya? Bien, por hoy quedaremos ahí porque se me acabó el tiempo. Mañana terminamos este tema, ¿ya? Y les pedí una tarea sobre patologías de la marcha, ¿ya? Si la han hecho, ¿ya? Sería bueno que mañana sobre eso me vayan preguntando, ¿no? Así que entren al chat mañana, ni bien lo voy a hacer los ajustes, pongan las preguntitas en el chat sobre las patologías de la marcha para que yo les vaya también respondiendo conforme vamos hablando de esto. ¿Listo? Bien, nos vemos, chicos. Se cuidan. Chao, chao.